Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Muy bien, gloria al Señor. No sé casi ni cómo empezar a hablar, gloria al Señor. Tengo que empezar saludándoos a todos en el nombre de Jesús y cómo no, esta mediodía, mientras estábamos sentados a punto de empezar a comer, estábamos con mi esposa y nos pasaban un vídeo y veíamos ese vídeo, ver a nuestro hermano, el tío Salva, cómo salía, y no hemos podido evitar salir llorando de la emoción. Ha sido una bendición. Todo este tiempo hemos estado preguntando, informándonos, y si me está escuchando tío Salva, reciba un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Nos alegramos enormemente de que usted esté bien. Gloria al Señor, es una bendición del cielo. Gloria al Señor, agradecemos a Dios estas cosas. Yo siempre que estoy con ustedes estaba pensando ahora cuánto me gustaría estar con ustedes y predicarles este mensaje y verles y poder vernos. Gloria al Señor. Saben, Iglesia de Burgos, que les tengo en mucha estima, en mucho aprecio. Les respeto mucho. Cada vez que yo he ido a visitarles, no he podido evitar un cierto temor, gloria al Señor, cada vez que subí al púlpito, por el respeto y la admiración que ustedes me causan. Y agradecido al Señor. Dios salva, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús, y a todos mis ancianos que me están escuchando también, gloria al Señor, un abrazo fuerte. Aleluya. Le estoy pidiendo a Dios que me deje predicar. Gloria al Señor, al Espíritu Santo, que me deje predicar. Aleluya. Os voy a compartir un mensaje de la palabra del Señor. La voy a predicar con mucha confianza porque sé dónde estoy predicando. Si no fuese quizá la iglesia de Burgos, a lo mejor en otros lados, me siento con más desconfianza, pero sé que los oídos que me escuchan más de lo que yo voy a predicar. Gloria al Señor. Y predico con esa confianza. Vamos a tomar un texto de la palabra que por mucho tiempo, a mí mismo me creaba dificultades, por no saber interpretar y saber lo que me decía el texto, me creaba dificultades. Y me daba cuenta que no solo me creaba dificultades a mí, me daba cuenta que a otras personas que estaban al lado mío, que estaban abajo escuchando, también les creaba dificultades. Y cuando escuchábamos ese texto, en vez de marcharnos para casa con un consuelo, que es lo que trae el texto, nos íbamos con un estorbo en el corazón. Cuando yo les lea el texto, ustedes me van a entender. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Aquí el rótulo dice más que vencedores, gloria al Señor. Y el texto dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En más de una ocasión, hermanos, me ha tocado que alguien decía y entresacaba una frase. Creo que ha sido la mala costumbre que hemos tenido algunos de entresacar una frase del texto, y decíamos: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y lo dejábamos ahí. Claro, si la vida nos va fenomenal, si en casa todo está bien, si hay salud, si hay economía, si todo está bien, pues esta frase es muy bonita. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El problema está cuando enfrentamos situaciones difíciles, de dolor, de sufrimiento, y entonces siempre había una respuesta unánime o muy repetida, y alguien venía y me decía: pero bueno, y a mí este dolor, ¿en qué me ayuda bien? Y a mí esta circunstancia tan difícil, ¿en qué me puede a mí ayudar bien? Y no sabía qué contestarles. Por mucho tiempo a mí me pasaba igual, y nos íbamos para casa con este estorbo en el corazón, porque entresacábamos la frase y no lo interpretábamos como en su contexto y lo que realmente nos quiere decir. Así que me he propuesto en este tiempo tratar de ver lo que me está diciendo el texto, simplemente lo que está diciendo el texto. Y quiero decirles, como ya saben ustedes, que para entender un texto no podemos olvidar el contexto, porque si olvidamos el contexto nos perdemos. Y así que vamos a leer en el contexto. En el versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta que habla aquí de 3 gemidos? El primer gemido es el gemido de la creación porque se manifieste la gloria que Dios ha depositado en los creyentes. El segundo gemido habla de que aun nosotros mismos estamos gimiendo porque de una vez se manifieste también ese propósito. Y el tercer gemido habla de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, al fin y al cabo también gimiendo y intercediendo para que el propósito de Dios se vaya cumpliendo. Así que nos damos cuenta que el contexto está hablando de propósito. El mismo texto que hemos leído, el versículo 28, habla de propósito. Y por si esto fuese poco, el versículo 29 nos dice cuál es ese propósito, que es hasta que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que lo primero que yo me daba cuenta es que este texto nos está hablando de propósito y que la palabra más importante del texto es propósito. Así que lo que vamos a hacer es comenzar a hablar de propósito. Miren, hermanos, Efesios capítulo 1 y versículo 11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que en todo lo que hace, absolutamente en todo lo que Dios hace, siempre hay un propósito. Siempre. Dios no hace las cosas por hacerlas, no va improvisando conforme va sucediendo la historia. Dios no tiene plan B. En todo lo que Dios hace, siempre tiene un propósito, siempre. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, que la mayor gloria que Dios ha puesto sobre nosotros, la mayor corona que le ha puesto a su iglesia, es que Dios nos ha sellado con un propósito. No sé cuánto tiempo nos hemos parado a pensar en la gran bendición y gloria que tiene esto. Es que Dios me ha señalado y me ha sellado a mí con un propósito. Dios tiene un propósito universal para su iglesia, pero además de eso, Dios ha diseñado un plan personal para mi vida que forma parte de ese propósito universal. Es decir, Dios tenía un plan universal y ha llamado a mi puerta para pedirme y para decirme si puede contar conmigo. Me ha sellado con un propósito. No me he caído aquí por el azar, no estoy aquí producto de un accidente. Ha sido Dios quien me ha sellado con un propósito, y esto es la mayor bendición. No sé cuánto tiempo hemos parado a pensar, porque a veces hablamos de las bendiciones de Dios y las enfocamos en un buen culto, en una buena alabanza, en un buen sermón, y no sé cuánto tiempo nos hemos parado a pensar en que la mayor gloria y la mayor bendición es que Dios, la mente de Dios, ha diseñado un plan personal para mí, una tarea funcional dentro de su cuerpo místico de Cristo. Es impresionante esto. Pensar en esto a mí me abruma. Dios ha pensado en mí con un propósito para que forme parte de su propósito universal. Es impresionante. La mayor gloria que tenemos es que Dios nos ha sellado con un propósito. Porque, hermanos, dejadme hablaros un minuto del vacío del despropósito para que comprendamos cuál es la gloria de ese propósito. Cuál es la tragedia de esta humanidad. La gran tragedia de este mundo es que ha aceptado una vida sin propósito. Ha recibido una vida sin plan y acepta una vida sin propósito. ¿Han visto esa frase que se repita? Parece inofensiva, pero qué venenosa es cuando dicen, bueno, que la vida son 2 días, tú vívela, que no hay más que buscar. Está diciendo, no busques el plan de tu vida, no busques el propósito de tu vida, que no lo hay. Es tan venenosa esta frase. El libro de Eclesiastés, que nos pone unos parámetros, dice, debajo del sol, nos está planteando una hipotética situación. Y nos está diciendo, imagínate que la vida no tiene plan. Imagínate por un instante que la vida no tiene propósito. Imagínatelo por un momento. Y ahora, fijaros que Eclesiastés nos dice, vamos a mirar el mundo y la vida sin propósito. Pero no vamos a mirar las cosas malas de la vida. Vamos a mirar lo mejor de la vida. Vamos a mirar a las riquezas. Vamos a mirar al poder. Vamos a mirar al encanto, a la risa. Vamos a mirar a la belleza. Vamos a mirar a la creación. Y vamos a mirar todo eso sin propósito y sin plan. La conclusión del sabio es, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo no tiene sentido, todo carece de valor, porque aun las mejores cosas de la vida, fuera de su propósito, carecen de valor y se desfiguran.
La mayor tragedia de esta humanidad es que ha recibido y aceptado una vida sin propósito. El sabio está mirando las cosas buenas y entiende que aun las cosas buenas sin propósito, no tienen sentido. Pero ¿saben, hermanos? El mejor gesto de Eclesiastés es que por lo menos rechaza y se lamenta ante una vida sin propósito. Eclesiastés es la queja de la sabiduría ante una vida sin plan y sin propósito. Por lo menos la rechaza. La gran torpeza de este mundo es que ha aceptado, ha adaptado y en su mayor delirio hasta celebra una vida sin propósito. Dice el Salmo 53:1, dice el necio, no hay Dios, no hay plan. La mayor necedad es que han aceptado una vida sin propósito. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser? Mira, hay un texto en Eclesiastés que me encanta. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios mío, este texto lo que está diciendo es que Dios ha puesto dentro del hombre unas inquietudes existenciales y unas preguntas y unos porqués a los que el hombre dentro de sí mismo y en el mundo que le rodea no encuentran la respuesta. Ha puesto ansias de eternidad y deseos de inmortalidad y le ha puesto unas inquietudes internas y el hombre no le puede dar respuesta a eso, ni el mundo lo puede preguntar, ni la filosofía, ni la psicología, nada puede dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Solo se pierden en teorías vanas sin encontrar la verdadera respuesta. Pero esas inquietudes y esos porqués, los ha puesto Dios. ¿Para qué? Para que el hombre, en busca de dar respuesta a esas inquietudes, finalmente se encuentre con Dios. Son porqués internos, sin respuesta, que lo que van a hacer es finalmente llevarles hasta encontrarse con el mismo Dios. Es el hilo conductor que les lleva a preguntarse qué están haciendo aquí para que se encuentren finalmente con el Creador. Tengo una ilustración muy sencilla, hermanos. Algunas veces te habrá pasado seguro que entras por la puerta de tu casa con un juguete para tu niño y tu hijo sabe que le traes un juguete, pero ¿qué haces tú? Coges el juguete y te lo pones detrás de las espaldas. Y te lo pones detrás de las espaldas. El niño sabe que tienes un juguete detrás. No sabe lo que es, pero sabe que tiene un juguete detrás. Y el niño comienza a acercarse a ti, balanceándose de un lado para otro, tratando de ver el juguete. Pero tú se lo resistes y se lo resistes. ¿Para qué se lo resistes? Para que el niño, en busca del juguete, no le quede más remedio que terminar abrazándote. Estas inquietudes internas y estos porqués dentro del hombre los ha puesto Dios para que el hombre, en busca de dar respuestas a esas inquietudes, finalmente acabe en los brazos de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Que este mundo ha opacado esos porqués o los ha contestado de otra forma y ha aceptado que la vida no tiene plan y ha dejado de preguntarse. Ha dejado de preguntarse qué está haciendo aquí y ha dejado de preguntarse hacia dónde va. Y ha cerrado el camino que le llevaba hasta el Señor. Por eso, en el libro de Ageo, el profeta viene con una denuncia, porque Dios ha enviado a su pueblo de vuelta a Jerusalén con un propósito, que edifiquen el templo, que edifiquen la casa de Jehová. Pero ellos se olvidan y están 16 años edificando para ellos mismos y la casa de Dios abandonada. Y entonces llega el profeta Ageo y les dice, pero ¿no os dais cuenta que sembráis mucho y recogéis poco? Es que no os deis cuenta que os abrigáis y no os calentáis. Y dice, meditad. Esta palabra meditar significa parad, deteneos, pararos un instante. Es impresionante. Sembráis mucho y recogéis poco, os abrigáis y no os calentáis. No os dais cuenta que estáis haciendo algo a lo que no le encontráis resultado. No os dais cuenta que lo que estáis haciendo no tiene sentido y no dejáis de hacerlo y tiene que venir Dios a detenerlos y decir, parar. Deteneos por un instante, no os dais cuenta que lo que estáis haciendo no tiene satisfacción. ¿Por qué no dejáis de hacerlo? Y tiene que venir Dios a pararlos. Así es este mundo y esta sociedad. Disculpadme, este ejemplo que os pongo es como un burro atado a un molino que no hace más que dar vueltas y vueltas y no se pregunta por qué da vueltas. Lamentando una vida que no deja de vivir, que no le encuentra satisfacción y no se paran y no se detienen. Lo más terrible aún es que es el profeta, es Dios hablando por medio del profeta. Y dice, sembráis mucho y recogéis poco. Y dice el profeta, ¿por qué? La pregunta la deberían hacer ellos.
Pero como han dejado de preguntarse, tiene que venir Dios mismo a hacer la pregunta por ellos. Como no lo preguntáis, tengo que hacer vuestra pregunta yo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sembráis mucho y recogéis poco? Porque habéis abandonado el propósito de tenéis que haber venido a edificar el templo. ¿Por qué estás tan insatisfecho? Porque has apartado el plan de Dios a un lado. ¿Por qué no encuentras sentido a la vida? Porque has desplazado lo que Dios tenía preparado para ti. ¿Por qué no le encuentras sentido a lo que estás haciendo? Porque Dios ha dejado de ser lo primero para ti. Por eso, y no nos detenemos, detente. La tragedia de la humanidad es que reciben y aceptan una vida sin propósito, pero para usted y para mí que me está escuchando, quiero decirle y darle la enhorabuena. Usted y yo nos hemos encontrado con el propósito de nuestra vida, nos hemos encontrado con el plan, nos hemos encontrado con lo que estamos haciendo aquí. Sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Qué gloria tiene esto. No estamos perdidos ni confusos, ni en medio de una noche, ni caminando a palmas. Sabemos hacia dónde caminamos y caminamos con pie firme. Sabemos hacia dónde vamos y esto es una gloria. Esto es la mayor gloria que podemos dar. Nos hemos encontrado con el propósito de Dios. Ahora bien, hermanos, evidentemente cuando hablamos de Romanos capítulo 8, versículo 28, todas estas cosas, está hablando de dolor, está hablando de sufrimiento, hermanos. Y claro, cuando hablamos de propósito y enfrentamos sufrimiento, entonces nos es difícil ver el propósito de Dios. Cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento, a veces los propósitos nos parecen despropósitos. No le encontramos propósito a las lágrimas, al dolor, al sufrimiento. Nos cuesta ver el propósito ahí. No dejo de pensar en cómo Juan el Bautista está en la cárcel, entre rejas, y tenía que haber sido sacerdote y llevar una vida de sacerdote, pero Dios lo manda a un desierto, 6 meses de ministerio y acaba entre rejas. Y le manda un mensaje a Jesús por medio de los discípulos: ir y decirle si es él o esperamos a otro. Los discípulos de Juan hablan con Jesús y regresan con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que le trae Juan? Está entre rejas, esperando que le traigan el mensaje. Y cuando llegan sus discípulos, ¿qué os ha dicho? La respuesta de ellos es: Juan, fuera, hace muchos milagros, sana leprosos, da la vista a los ciegos, levanta paralíticos, resucita muertos. Ya. Y no diría Juan: vale, ¿y de mi cárcel qué ha dicho? Juan, de tu cárcel no ha dicho nada. Oh, está llenando Palestina de milagros. ¿Y mi cárcel? ¿No hay mención? No, Juan, de tu cárcel no ha dicho nada. Esto es muy tremendo, hermanos. Esto a veces es difícil. Es difícil enfrentarlo. El texto dice: hace muchos milagros. Muchos milagros lleva implícito algo difícil, que haciendo muchos no los hace todos. Esto es nuestro mayor valle. Dios hace muchos milagros, pero no los hace todos. Hay veces Dios que sana, pero hay veces que Dios no sana. Hay veces que Dios responde, pero hay veces que Dios guarda silencio. Hay veces que vemos a Dios por todas las partes. Hay ocasiones y tiempos en los que no le vemos. Y cuando enfrentamos esto, es tan difícil, gloria al Señor. Pero mira, hermano, en medio de estas situaciones tengo que advertirte de algo muy peligroso. Que hay un enemigo alrededor nuestro, el oportunista, que es un oportunista, aprovechando cualquier oportunidad para sembrar dardos de fuego contra Dios y levantar rebeldías en el corazón. Y tenemos que tener claro que hay un enemigo que es un oportunista que siempre va a estar aprovechando, y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Recuerdo cómo alguien ante la tumba de Lázaro, viendo llorar a Jesús, lanzó un dardo de fuego tan maligno. Alguien que estaba allí viendo llorar a Cristo, que estaba llorando a gritos, alguien dijo: ¿pero este no es el que sanó al ciego? Estaba recordando el milagro de la vista a Bartimeo. ¿No es este el que sanó al ciego? ¿Por qué no ha impedido que Lázaro muriera? ¿Os dais cuenta cuánto veneno tenían estas palabras? Le estaba reprochando un milagro que sí hizo por aquel milagro que no hizo. Hermano, tenemos que tener cuidado con esto. No podemos hacer esto. No podemos arrojarle a Dios el universo. Si Dios es poderoso, ¿por qué no hace? Si Dios es tan grande, ¿por qué no obra? No podemos hacer esto. Tienes que tener en cuenta que el enemigo aprovecha estas oportunidades para sembrar en nuestro corazón, pero usted y yo, como personas de fe, tenemos que aprender a reprenderlas y desecharlas en el nombre de Jesús. Mirad, hermanos, cuando enfrentamos dolor y sufrimiento, tengo que entrar unos instantes irremediablemente a preguntarle a Job:
Porque mirar, hermanos, en el capítulo 10 de Job, es el valle de Job, pero vamos a salir de él, pero tengo que entrar. Solo voy a tocar algunas frases, porque no se pueden decir todas, pero tengo que tocar algunas frases. Mirar cómo Job se dirige a Dios y le dice, Dios mío, daré libre curso a mi queja. Job tiene una queja. Daré libre curso a mi queja y dice, hazme entender. Porque cuando enfrentamos dolor y sufrimiento, necesitamos explicaciones. ¿Y a quién se las vamos a pedir? ¿A quién le vamos a pedir explicaciones? Nos ponemos delante del Señor con una queja, pidiéndole explicaciones, porque ¿cuántos por qué se quedan grabados en el corazón? ¿Cuántos? Pero lo tercero que dice Job aún es más fuerte. Tiene una queja, le está pidiendo explicaciones y le dice, ¿por qué contiendes conmigo? Cuando habla de contienda, habla de batalla, de guerra, de combate, de rivalidad. Tiene una queja, le pide explicaciones y le ve como un contrincante. ¿Por qué contiendes conmigo? Son los momentos más duros de Job. Y sabéis, hermanos, yo leyendo el libro de Job le decía al Señor, Señor, te veo al principio del libro sentado en un trono y te veo al final del libro sobre un tornado, pero no te veo en el medio, no te veo en el proceso y necesito verte en el proceso porque cuando más nos cuesta es en el medio. Sabemos que tenemos un futuro glorioso, sabemos que nos espera el cielo, pero necesitamos verte en el medio. Y ¿sabes? Fue Job quien me dijo dónde estaba Dios. Fue Job quien me lo dijo. Mirad qué frases después de lo que ha dicho, lo que comienza a decir Job, y por medio de las palabras que dice Job, él nos va a situar en qué lugar está Dios. Dice Job, ¿qué es el hombre? Se está refiriendo a su propia experiencia. Dice, ¿quién soy yo para que pongas sobre mí todo tu corazón? Cuando habla de corazón, habla de pensamiento, de emociones, de voluntad. Está diciendo, ¿quién soy yo para que tú, que eres Dios, vuelques sobre mí todos tus pensamientos, todas tus emociones y toda tu voluntad? Mirad qué otra expresión utiliza Job. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas por guarda? Dios mío. Y sigue diciendo Job, ¿por qué me pones por blanco tuyo? Job se sentía vigilado, observado por Dios. Y se siente tan vigilado, tan observado. Yo decía, ya te veo, Señor, ¿dónde estás? Ya veo dónde estás. Estás encima de Él, estás alrededor de Él, estás pendiente de Él, tu mirada está fija en Él. Es tanta la cercanía que Job se siente abrumado y llega a gritar y a decir, ¿hasta cuándo no me soltarás? Siquiera para que trague saliva. ¿Has visto cuando alguien te agarra tan fuerte y te abraza tan fuerte que parece que te está ahogando y le tienes que decir, suéltame que me ahogas? Eso le estaba pasando a Job, se estaba sintiendo abrumado por la cercanía tan intensa de Dios. Ahora bien, hermano, quizás alguien me pueda decir, pero Ramón, lo está expresando de forma negativa. Job, estas expresiones son de forma negativa, sí, claro. Esto que voy a decir para mí es muy importante. Claro, hermanos, claro que lo expresa de forma negativa, ¿saben por qué? Porque Job está interpretando a Dios desde el dolor. Está interpretando su cercanía desde el sufrimiento, y el dolor no es un buen intérprete de Dios. El sufrimiento a veces desfigura nuestra imagen de Dios, nos desdibuja la imagen del Señor. Mira, esto es como cuando estás mirando en un espejo y ves la imagen de Dios nítida, clara, todo está bien, tu casa está fenomenal, después de hacer todos los pagos todavía te sobran 50 euros, te quedas mirando a la imagen de Dios y la ves perfecta. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, pero un día llega la piedra del dolor, ¡plas!, y golpea contra el cristal y el cristal se llena de grietas como una telaraña. Vuelves a mirar a la imagen de Dios y la imagen de Dios se ha distorsionado. En un lado se ve más grande, en otro más pequeño, en otro lado la cara se ha entrecortado, porque el dolor y el sufrimiento es un mal intérprete de la cercanía de Dios. Pero mirad, hermanos, este es el capítulo 10, pero en el capítulo 13, aquí hay otro texto que siempre lo hemos también partido por la mitad, sin darnos cuenta la gloria que tiene leerlo entero. Es un texto y una frase muy famosa. Dice en el capítulo 13, dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Y le hemos dejado siempre ahí, Dios mío. Aunque él me matare, en él esperaré. Está diciendo Job, jamás me rebelaré contra ti. Jamás me voy a rebelar. En el capítulo 10 hemos leído, daré libre curso a mi queja. En el capítulo 10 dice Job, tengo una queja. Pero en el capítulo 13 dice, pero no tengo una rebelión. Aleluya. Yo quería acabar aquí, hermanos,
Job dice, tengo una queja, pero no tengo una rebelión, porque no es lo mismo una queja que una rebelión. El texto entero dice, aunque él me matare, en él esperaré. Pero mirad ahora lo que dice Job. No obstante, seguiré defendiendo mis caminos. Cuando leí esto me emocionó Job, me emocionó. Porque ¿sabéis lo que está diciendo Job? Jamás me voy a rebelar contra ti, Señor, jamás me rebelaré. Pero tengo que decirte que no entiendo y no comprendo. Porque, hermanos, Job, esto es muy importante que quiero deciros, Job no es un esclavo resignado a la autoridad de un amo. No, hermanos, es un hijo confuso que se pone delante de su padre con una confusión. Porque los esclavos piden el finiquito y se marchan. Solo los hijos saben enfadarse con el padre. Porque, hermanos, en momentos de dolor y de sufrimiento, una queja está permitida. Una queja, lo que hay que evitar es una rebelión, pero la queja está permitida. No nos va a entender Dios que somos habitantes de casa de barro, como la hierba que se seca enseguida. No nos va a entender que somos débiles. Una queja está permitida, pero una queja de hijo, una queja en los brazos del Padre, evitando una rebelión, una queja está permitida. Al final del libro aparece Dios hablando de Job y no hay ni un reproche a ninguna de sus expresiones, sino que parece presumir de su siervo, mi siervo Job. Tanto, hermano, una queja está permitida, una queja de hijo, no una rebelión de esclavo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Estas cosas ayudan a su propósito. Noten esto, hermano, ayudan a su propósito, no al mío. Gloria a Dios. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Este texto dice que los hombres tienen planes, Dios tiene propósitos. Y que los propósitos de Dios son más grandes que sus planes. ¿Qué sucede, hermanos? Desde que yo tengo uso de razón, he hecho planes para mi vida, durante toda mi vida. Como usted, hemos hecho planes de nuestra vida. Pero por encima de nuestros planes, Dios siempre ha tenido su propósito. ¿Qué sucede? Cuando mis planes van acorde con el propósito de Dios, mis planes tendrán éxito y triunfo. Cuando por el contrario, mis planes choquen de frente con el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios hará valer su jerarquía y entonces se impondrá su propósito. Esto me explicaba a mí por qué muchos de mis planes fracasaron, porque los hice sin contar con el plan de Dios. Claro, hermanos, hay cosas que a los propósitos de Dios le vienen bien, pero le vienen muy mal a mis planes. Para el propósito de Dios está la humillación de mi carne. Yo jamás planearía eso para mi vida. En los propósitos de Dios está la mortificación de mi carne. Yo jamás planearía eso para mi vida. En los propósitos de Dios está la abnegación. Yo jamás planearía eso para mi vida. No le viene bien a mi vida material, pero le viene muy bien a los propósitos de Dios. Y chocan. Pero quiero decirte, hermano, que los propósitos de Dios son más grandes que todos nuestros planes y son más grandes desde su inicio hasta su consumación. Porque mis planes de vida comenzaron cuando yo nací y terminarán cuando yo muera, porque no hay hombre que pueda planear más allá de la muerte. Sin embargo, el propósito de Dios para mi vida, dice Efesios capítulo 1 y versículo 4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Se dan cuenta? Mis planes comenzaron cuando yo nací. Los propósitos de Dios comenzaron antes de la fundación del mundo. Mis planes terminarán en mi muerte, pero Dios está haciendo propósitos para mí para la eternidad. Por eso son más grandes sus planes y sus propósitos que los míos. Así que fracasen mis planes, pero que se cumplan los propósitos de Dios en mi vida. Aleluya. Todas las cosas cooperan, ayudan para bien. Esta palabra cooperan significa, el verbo que lo expresa significa el funcionamiento conjunto de varios elementos para producir un efecto mayor. Y da la imagen de una máquina en la que si tú te quedas mirando en el medio ves correas, ves cadenas y ves que una correa gira hacia la izquierda, otra hacia la derecha, una cadena va para adelante, otra para atrás. Y tú te quedas mirando en el centro, parece que nada tiene propósito, pero todo se está moviendo para un funcionamiento y un propósito superior. Esto es lo que está diciendo este texto. Cuando habla de todas las cosas, ¿a qué se refiere? ¿Qué son todas estas cosas? Evidentemente va incluido el sufrimiento. Y hermanos, ¿por qué sufrimos nosotros?
Pues evidentemente, hermanos, nosotros sufrimos por los efectos de la caída. La enfermedad son efectos de la caída. La muerte son efectos de la caída. Y sufrimos por causa de las fatalidades de la caída. Además de esto, también sufrimos por nuestros propios errores. ¿Cuántas veces nos echamos las manos a la cabeza diciendo, no tenía que haber hecho esto? Y sufrimos más de lo que deberíamos por nuestros propios errores. Entre las fatalidades de la vida y nuestros propios errores, el oportunista, Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre está ahí para oprimir. Pero Dios, en su providencia y sabiduría, interviene en medio de todas estas circunstancias, no solo para evitar que todo esto no me destruya, sino que en su sabiduría lo reconduce para el cumplimiento de su propósito. Esta es la sabiduría y la providencia de Dios. Tengo dos historias, dos pasajes bíblicos cortos para ilustrar todo esto. Le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra y vete a Canaán. Ese es el propósito, ir a Canaán. Y le dice, no se te ocurra bajar a Egipto. Pero en medio del transcurso entra una gran hambruna en la tierra y dice que la hambre era insoportable. Ya tenemos ahí uno de los efectos de la caída. Cuando desciende Faraón, ya tenemos a Faraón ahí, se fija en Sara, en el medio para el cual va a venir el propósito. ¿Y qué hace Abraham? Miente. Ya tenemos ahí los errores de los hombres. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos todos los elementos. Tenemos las fatalidades de la caída con la hambruna. Tenemos los errores de los hombres con la mentira de Abraham y tenemos a Faraón aprovechando la oportunidad para aprovecharse de esa circunstancia. Pero ¿qué hace Dios? Interviene, no solo rescata a Sara, sino que dice que sacó a Abraham enriquecido. ¿Se dan cuenta Dios cómo interviene en medio de cosas que Él no ha hecho, pero las ha reconducido para su propósito? Lo mismo sucede con la historia de José. Le da un sueño. Ese es el propósito. Se levantan las envidias de los hermanos. Esos son los errores de los hombres. Cuando está en casa de Potifar, la mujer de Potifar trata de seducirlo. Esas son las influencias satánicas que quieren arruinarlo. Y acaba en la cárcel. ¿Pero qué hace Dios? Le da visión para interpretar los sueños del copero y del panadero. Acaba como señor de la tierra y cuando llegan sus hermanos, les dice José, vosotros habéis obrado con maldad. No se puede ser más malo. Arrojar a vuestro hermano en una cisterna. No se puede ser más malo y obrar con más maldad. La mujer de Potifar ha querido mancharme y arruinarme, pero ni vuestras maldades juntas, ni todos los infiernos con la mujer de Potifar han podido arruinarme, porque Dios ha intervenido en medio de toda esta historia y ahora soy el Señor de la tierra para preservación de vida. Dios no metió en la cárcel a José, fue la influencia satánica de la mujer de Potifar. Tampoco lo metió en la cisterna, fue la envidia de los hombres. Pero sin hacer nada de esto no se ha quedado Dios en su trono. Ha intervenido para reconducirlo para su propósito. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios que interviene en medio de males que generan los infiernos y los hombres para reconducirlos para su propósito. Este concepto llega a la cima precisamente cuando hablamos del sacrificio de Cristo. Dios mío. ¿Qué le dice en Génesis 3:15 Dios a la serpiente? Dice, tú le herirás en el calcañar y él te aplastará la cabeza. Ya conocen este texto. Yo pensaba en la imagen del texto. ¿Se dan cuenta la imagen del texto? Es una serpiente que intenta atacar la planta del pie del Mesías al mismo tiempo que el tiempo del Mesías la aplasta. Es el mismo momento histórico, el mismo. ¿Por qué digo que es el mismo momento histórico? Porque Satanás levanta envidias en Judas. Hace que se le retuerzan las tripas al Sanedrín. Levanta todos los desprecios de Roma y todos a una se reúnen y se convergen para atentar contra Cristo. Todos quieren llevarlo a la cruz y todos quieren acabar con él por medio de la cruz, sin darse cuenta que todas las maldades de los infiernos, todas las traiciones de los amigos y todas las adversidades que le quieren llevar y a la cruz que lo quieren llevar, no va a hacer más que contribuir al plan salvífico que Dios tenía preparado desde la eternidad, que por medio de ese sacrificio la justicia quedara satisfecha, el hombre que fuese redimido y la serpiente fuese aplastada. ¿Se dan cuenta? Dios interviene en medio de la historia para reconducir todos esos males, para reconducirlos para su propósito. Me encanta ver cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, habla a la roca, no la golpees, háblala. No se te ocurra golpearla, habla. Moisés, en un gesto defectuoso, desobedece y golpea la roca. Pero aunque Moisés ha obrado de forma defectuosa, la roca va a dar agua. Aleluya. Los defectos de Moisés no han impedido la virtud de la roca.
ni los infiernos que se levanten, ni todos los errores y maldades juntas de los hombres van a impedir que la roca de su propósito siga fluyendo. Gloria al Señor. Y esto es glorioso, porque todo lo que los infiernos quieren levantar contra su iglesia, todos los errores unidos de los hombres no van a poder impedir que finalmente el propósito de Dios para su iglesia se cumpla. Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, termino contestando a la pregunta que en otras ocasiones no sabía contestar por mi incapacidad. Si alguien viniese ahora a decirme, ¿y esta adversidad en qué me ayuda a mí? ¿Y este dolor a mí en qué me ayuda? Hoy te respondería, hermano, ese dolor y esa adversidad no te ayudan en nada. ¿Qué dices, hermano? No, hermano, el dolor en sí mismo no ayuda en nada. El sufrimiento en sí mismo no ayuda en nada, porque no es el dolor lo que ayuda bien, es Dios en medio del dolor quien lo reconduce para bien. Tengo un ejemplo muy sencillo. ¿Han visto que en tierra dura no se puede sembrar nada? ¿Qué hace el agricultor? Mete el arado y empieza a remover la tierra. Y cuando remueve la tierra, ese arado dentro bien puede simbolizar los sufrimientos que desgarran nuestra alma. Pregunto, si el agricultor después de meter el arado no haría nada más, ¿la tierra daría algo? ¿Daría algún fruto? No, hermanos, no daría nada, porque el arado no tiene la capacidad de dar ningún fruto. Es más, si el agricultor después de pasar el arado no haría nada, lo único que volvería a salir serían hierba y abrojos, porque la tierra por naturaleza da abrojos y hierbas. Lo que provoca esto no es el arao quien da fruto. Lo que ha hecho el arao ha sido darle la oportunidad al sembrador de venir y sembrar la buena semilla. Quien da fruto es el sembrador sembrando la buena semilla, no el arao. El dolor en sí mismo no genera nada, no provoca nada. Es más, el dolor y el sufrimiento fuera de las manos de Dios solo producen abrojos en el carácter, solo producen conductas vengativas y solo producen amarguras en el carácter. Si por el contrario estas mismas circunstancias te pillan en las manos de Dios, el Espíritu Santo aprovecha para sembrar en nosotros nuevos rasgos de Cristo. Hermanos, vamos a sufrir con Dios y sin Dios. Dolor vamos a tener con Él y sin Él. Pérdidas las tendremos con Él y sin Él. Si nos pillan fuera de las manos de Dios, solo desgarran el alma y generan cardos y espinos en nuestra alma. Si por el contrario nos pilla las manos de Dios, no solo alentará nuestro corazón con la vida eterna y la esperanza de volver a verlos, sino que aprovechará para sembrar en nosotros nuevos rasgos de Cristo, que ese es su propósito. Por esto este texto que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, produce en nosotros significa engendra dentro de la figura de una mujer en estado de buena esperanza, que está a punto de dar a luz, pero que todavía no lo vemos. Cada dolor, cada lágrima, cada aflicción es aprovechado por la maravillosa persona del Espíritu Santo para sembrar en nosotros nuevos rasgos de Cristo que están a punto de dar a luz en nuestro carácter. Después de esto nos pareceremos más a Cristo. Después de estos dolores nos pareceremos más a Él, seremos más semejantes a Él. Si esto lo ha levantado a alguien para arruinarnos, qué mal lo ha hecho, qué mal le va a salir la jugada. Después de esto seremos más iguales a Cristo. ¿Sabéis, hermanos? Últimamente le estoy diciendo yo a Satanás, el que ríe el último ríe mejor. El que ríe el último ríe mejor. Y nosotros reiremos mejor. Aleluya. Termino, hermanos, con una ilustración. Estamos en camino de proceso. Estamos en proceso y los procesos son duros. Hermano, imagínate que un carpintero se pone a hacer una silla y cuando le ha puesto 3 patas voy yo y me siento. ¿Qué sucedería, hermano? Que me caería. Entonces tendría la desfachatez yo de levantarme y decirle, carpintero, qué mal carpintero eres, me he caído de tu silla. ¿Saben qué tendría que responderme el carpintero? Es que yo
todavía no he terminado. Mira, hermanos, esta vida es como una silla de 3 patas. Qué incompleta es. Cuántas cosas le faltan. A veces queremos sentarnos y descansar en ella y no podemos. Nos hace tropezar muchas veces y caer. Es como una silla de 3 patas. Pero, ¿sabes? Todavía no podemos juzgar al carpintero porque estamos en proceso. Porque si hoy estamos en medio de dolor y sufrimiento, hoy el Señor vendría a decirte lo mismo que el carpintero nos ha dicho. Hoy te dice el Señor, yo todavía no he terminado contigo. Porque cuando Dios termine contigo, tendrás un cuerpo glorificado más allá de enfermedades y dolencias. Cuando Dios termine contigo, todo lo que aquí hemos perdido lo recuperaremos en la gloria. Cuando Dios termine contigo, se acabarán los hospitales, se acabarán las enfermedades, se acabarán las despedidas, se acabará el tormento, se acabará el sufrimiento. Cuando Dios termine, a día de hoy todavía no ha terminado. Mira, hermano, si estás pasando por un momento de dificultad en el que no entender a Dios te crea un estorbo en el corazón por no entenderle, quiero decirte algo, hermanos, es verdad. A veces no hay quien comprenda a Dios, es verdad. No hay quien lo entienda, pero ¿sabes, hermano? Yo le decía al Señor, hay veces no te entiendo. Señor, no te entiendo. ¿Y sabes qué me decía él? Dice, sí, Ramón, yo tampoco esperé a que tú me entendieras para subirme a una cruz y derramar mi sangre por ti. Tampoco esperé a que tú me entendieras. Porque si llego a esperar a que tú me entendieras para subirme a una cruz y derramar mi sangre por ti, todavía te tendría que estar esperando. Pero no esperé a que me entendieras para dar mi vida por ti. Ahora que no me entiendas, aprende a esperar en mi sabiduría. Aprende a esperar en la sabiduría de Dios. Confía, hermano. Estamos en camino de proceso. Aprende a confiar en la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que hace. Termino con el texto. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Un abrazo, Iglesia de Burgos, y hasta siempre. Que Dios les bendiga mucho.